Ahí También, quedé un poquito pegada. yo como que también tengo de... También tuve el problema ahí en la columna del descuento. Bueno, yo también tengo problemas porque vamos a leer. Base Listo, de sí. datos 2. Exacto, Promoción. en el inciso B, con el primero no, ese estuvo bien. En el B que dice que indique 10% de descuento si tiene promoción y el código. Listo, yo lo estoy leyendo. Es cierto, hay dos, hay las dos opciones para trabajar y O, ¿cierto? Lo que Sí, yo no pude hacer es juntar esas dos en la misma. Yo lo hice, hice una columna pues distinta y sí lo saqué. Y me dio con la I, me dio, y con el O también me dio, en donde tenía los vamos a mirar. Indique el 10%. Voy a pasar esto acá para irlo haciendo yo. Voy a ponerlo por aquí en un ladito. La instrucción. Para yo no tener que pasar de un lado a otro ni nada de eso. Le doy combinar y centrar, ajustar al texto. Lo subimos y lo ponemos un poquito más grande para leer. Dice, indiquen el 10% de descuento si tiene promoción y el código aéreo es igual a 116. Sí, sí. O el 5% si no tiene promoción y el código, entonces este O tú lo estás confundiendo. Los descuentos son 5 o 10. Sí, Para 10 obtener y el 10%. 5. El 10% 10. sí cumple con lo siguiente, que sea... Escúcheme, yo hago el análisis. Entonces dice, promoción, entonces dice, si tiene promoción y a su vez código Es igual a 116. igual a 116, estas dos casillas, permítanme un segundo. Ay, todos los bordes, se me pierde. Me dan el 10%. Si me cumple estas dos condiciones, el descuento es del 10%. Sí. Luego entonces, vamos con esta. No promoción. Y el código de la aerolínea es igual a Aeroméxico. Aquí hay un error. Código aéreo a aerolínea. Sí, No de hecho, promoción. pues, si uno analiza la tabla y todo eso, sí, es aerolínea. Y la aerolínea, de hecho, es incluso coincidencialmente el mismo código 116. Pues, no ya analizando Sí. la tabla se da cuenta, pues, de eso. Pues Todo ahí no va. tengo problema. Ahí no tengo, pues... Entonces yo miro que el Aeroméxico es el mismo 116. Sí, pero eso, entonces uno lo puede hacer con la aerolínea, nombrando la columna así como nos enseñó, o con el código. No, esa función sí se trabaja fila por fila. No hay necesidad de nombrar rangos completos. Aquí hay un error y es válido para los que lo tengan, no lo hayan hecho, por no entenderlo. Es válido, no se preocupen. De pronto, si lo hubiéramos planteado que tiene promoción y el código fuera 119, un ejemplo, ya tal vez las cosas cambiarían allí. Porque eso es una cosa que sería Air France y el otro sería Aeroméxico. Como está teniendo la misma... El mismo código de 116 exacto. es el mismo Aeroméxico, entonces es como nada. Es decir, con promoción o sin promoción. Exacto. Inicialmente a mí yo tenía eso, digamos, yo metí la fórmula y me da las dos, por eso hice otra columna y separé las dos. Y de hecho, pues lo busqué, lo hice así, me dio, pero con columnas diferentes. O sea, para el primero un descuento, el 10%, y después lo separé otra columna pero no me daba juntando las dos. O sea, para hacer las dos, yo lo entendía de esta forma, que era juntar el I y el O en la misma. Así como el I, como la que hicimos Así lo anteriormente. intenté varias veces, pero no. No, pero la idea era hacerlo así. Pero ya entendí.
La idea Profe, es que pero refléjelo, refléjelo ahí en la casilla lo voy a de... hacer en la casilla. Eso. Pero ahí le tocaría hacer la de promoción para poder. No, lo que estoy Sí, haciendo bueno. acá es mostrarles cómo desgloso yo los textos para interpretarlos. Exacto, Y sí. estoy buscando la manera o la ideología más pedagógica posible para poder hacerme entender. Entonces hice este cuadrito. Si tiene estos dos, 10%. Y si tiene este, 5%. En sí, al ser este código 116 y este, Aeroméxico, ser lo mismo, entonces no habría necesidad de poner dos condiciones. Pero la idea es con el I. La promoción. ¿Cómo es la promoción? La promoción, ahí la fórmula es sencillita, es con el sí. Sí. Sí, Ajá. tomamos Interprétamelo. O sea, trata de leérmelo interpretado. cierto, la idea era indicar si sí o no teníamos una promoción con el cliente de acuerdo a la fecha, ¿cierto? Entonces, ¿A cuál fecha? a las fechas Si que esa fecha fuera nos mayor da o una menor. fecha para que cumplían, ajá, sí, exacto. Ya se lo explico. O sea, Sí, lo que yo quiero, Marlon, de pronto, que se puede hacer, que en algún momento a vos te va a tocar de la vida, tratar de interpretar o hacer interpretar esto. Entonces yo sí, digo, claro, si la fecha de la Claro. reserva es superior a tal fecha, tiene promoción. De lo contrario, exacto, no. sí, exacto, si la fecha, si es antes del 17 de diciembre, tiene promoción. Entonces yo diría así, Sí, mira, por ejemplo, igual, ahí sí, es. y empiezo a interpretar y a decir, si la fecha Si de la es, reserva es menor al Sí, 17 de diciembre del 2020, ¿cierto? ajá, Punto y sí, sí, coma, sería sí promoción. De lo contrario, no tiene promoción. exacto. exactamente. Vamos así. Es decir, y él me va a mostrar que no tienen promociones, ninguno. ¿Quién me dice No, por qué no, no tiene? está equivocado ahí. Profe, Porque, lo que hicimos fue cambiar la no, fecha, la la pusimos fecha, en un primero se ladito. ingresa eso, pero primero se ingresa la fecha normal de la celda D2 para poder crear la fórmula. ¿Cómo así le Profe, ingreso yo a la otro? hice así. Yo puse Sí, en una orillita la fecha Yo se lo y la expliqué, colocamos, ¿cierto? sí. sí, en Como formato número, general y Sí, ahí sí, sí. arrojó Yo un les número. expliqué en el video el tema de los formatos de fecha en Excel. Que sí. mire que estoy tomando la fecha normal, es que dice 17 de diciembre. Formato. Pero Ajá. como yo sé que eso no va a funcionar, yo lo que hice fue 17 de diciembre del 20, que es un número dentro de Excel, Y lo pone en formato general. 44182. Sí, señor. Exactamente. Y ahora mire cómo cambia el paseo. Ujú. Ahora, puede que usted no tenga necesidad de hacer lo que yo hice en el video. Simplemente hace esto. Borra el numerito, selecciona esta casilla, le da F4, ¿cierto? Sí. Y sigue dando normal. Pero si alguien te borra esta casilla, Ahí es quedas donde ahí perdido. te va. Ajá, sí. Empieza Cristo a padecer. Pero llegará el momento donde alguien está perdiendo el control del equipo. Yo le dije sí, bueno, mire, se pierde. Sigamos con el tema del descuento. Entonces, el chiste del descuento Profe, sería, disculpe, señor, pero a mí me dio el descuento con la fórmula y utilicé la condicional y la O. Juan Henao. Sí, señor. Sí, Juan. Es que no estamos discutiendo de que dé o no dé. Lo que estamos discutiendo es que el ejercicio está mal planteado porque el código 116 casualmente es el mismo Aeroméxico. Eso, exacto.
¿Sí? Pero son Entonces, dos condicionales diferentes. no, En las espérate. primeras, si se utiliza el sí, ambas deben de dar verdadero, que ¿En cuál es sería el primera? 10%. Y en la otra ¿Cómo así sería que jamás? No una de dar entiendo. negativo. Pues yo leí que en las condicionales y ambas deben de dar verdadero para Exacto, que se... Y en la exacto. O Con una son sola. contrarias. Exactamente. Y Exacto. yo utilicé las dos. Si quiere, comparto pantalla para que vean No, la, la- yo te entiendo, pero resulta que el ejercicio en la lectura dice, indique 10% de descuento si tiene promoción y 10% de descuento si tiene. Es que aquí nosotros somos malos para escribir. Indique si de descuento, indique el 10% de descuento si tiene promoción y el código aéreo es igual a 16, coma. O 5% de qué? De descuento si no tiene promoción y el código de la aerolínea es igual a Aeroméxico. Entonces, dentro de la lectura se está dando a entender, porque ustedes estaban enfrascando con este O. Con bueno, ese es que se serían están que enredando. al No, interpretar no, yo sí da, sí da. ajá, Lo que tú dices sí da. Pero es que usted tiene que mirar este ahí también. No tiene sí, promoción y el código de la aerolínea es igual a México. Este O es el que los tiene enredados ustedes en este momento. Entonces, la definición es con I para estos dos. Si fueras correcto, el planteamiento, eso sería igual, sí, I. Si el planteamiento fuera así, que la promoción de aquí fuera igual, así, punto y coma, y que el código sea igual a 116, punto y coma. ajá, Si se cumplen esas dos condiciones, el 10%, descuento sería del 10%. sí, Y sí, y o ahí cuando yo le metí el O, yo sé que se lo yo metiste no le porque ahí metí, dice O, porque en ajá, el ejercicio dice O, pero no hay necesidad. Si lo lees de o manera sea que no detenida le puedo, se lo puedo cambiar por una I, y ya, no más. ¿cierto? Entonces, sí, En este señor. caso. Y Pero yo dice lo monté entonces, ya, lo bajo y lo vuelvo y lo monto, ¿qué? sí, por favor, Ok, sí, E2, E2 es igual es a promoción, igual a no, ujú, punto y coma, a 2, y esta celda, A2, es igual, entre comillas, a Aeroméxico. Aeroméxico, Ujú. Cierro paréntesis. punto y coma. Ahora miren una cosa que es lo que yo quería explicarles a todos ustedes en este espacio. ¿Cuál es? 5%. Si esto fuera verdad, el descuento sería del 5%. Yo 50, pero Y estoy como pidiendo plata ya. Listo. Ahora, ¿qué está pasando acá? ¿Qué hace falta? no tiene descuento, entre comillas. Debe haber una opción, pero Si lo es lógico, negativo, y aplicando la lógica, compañero, no sería la palabra no tiene descuento. si no. ¿Cuál sería? Aplicando la lógica, como dice usted, no De tiene lo que promoción, viene, ¿o qué? no, de lo que viene, no, porque estamos hablando de descuento en porcentajes. Y el descuento se está dando o 10 o 5. Y si no tiene Entonces, descuento, lo lógico sería 0. ajá, Que ahí ok. traeríamos la secuencia Ajá, en cuanto al tema que se está respondiendo. Porque si yo pongo 20, miren lo que va a pasar con algunos. Cierro paréntesis, 2 veces. Este tiene 5%, pero ahora aparecieron unos con 20, véanlos. La ¿Sí ve? mayoría. Con 20. Entonces, y el ejercicio no está diciendo que hay 20% de descuento en ningún lado. Por eso,
sería 0. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando tú trabajas la función con números y luego das respuestas en texto? Más adelante no son procesables como datos numéricos. No te va a dejar trabajar una operación matemática con ellos porque ya tienes textos. Y el sistema va a interpretar o son números, o son textos, o son porcentuales. Se confunde. Y entonces muestra en una esquinita una pestaña verdecita siempre. Siguiendo aquí la secuencia, ahora vamos a mirar qué sucedió. Los que dicen 5%, ¿por qué dicen 5 si se supone que estos dos daban lo mismo? Y se van a dar cuenta que al final no es así. Aunque el código es Aeroméxico, todos los que no tienen descuento, promoción, se les dio el 5. Y a los que sí tienen promoción, se les dio el 10. Aunque eso es lo mismo, Aerolíneas y el código, la diferencia estaba en promoción, ¿sí o no? Quiere decir que esa expresión de código y Aeroméxico dentro del ejercicio estaban sobrando. Oiga, no me van a creer. Yo en la finca tengo un perro. Ese es el perro más callado del mundo, hasta que yo cojo el teléfono para hablar. Le entro una ladradera. Él como que sabe que yo voy a hablar por celular y empieza a ladrar al lado mío. El problema es que no lo puedo echar ni patear porque es un pitbull. Entonces, por allá por ahí escuché uno ladrando que como ladra chiquitico, yo creo que le pueden dar con un periódico. Ese es el perro del vecino. Listo, no, pero para escuchar aquí, Leisner, tranquilo. No vaya a pegarle el perro al vecino. Profe, qué pena, usted ya llamó lista. Ya llamó No me lista. puede pararse otra vez sobre Tempranito, Juan. para mirar, tomar un pantallazo para Entre poder. el tardecito. Qué pena. No, ya me di cuenta, tranquilo. Listo, señor pantallazo. Igual va a quedar grabado. Otra vez, profe, otra vez. Ya no lo alcancé a tocar. Listo, ahí sí. Listo, Para vean. corregir y montar de nuevo. Miren, acá en esta parte de lógica es evaluar todos los posibles escenarios que presenta Excel sobre esta función sí y la O. Inclusive hay ejercicios mucho más complejos con la función sí. Pero si usted aprende a trabajar esta función sí, usted aprende cualquier tema de Excel con facilidad. Ojo, esto acá no es un tema de loros repitiendo lo del profe como lo hace acá en la pantalla o en el ejercicio, sino leyendo por fuera, buscando segundas opiniones en cuanto a las explicaciones, porque nosotros nos podemos equivocar también. De eso sí tenga la plena seguridad. Pero si usted busca segundas opiniones, segundas opciones de aprendizaje, le va a ir muchísimo mejor. ¿Sí? Todo en la vida está así. Por ejemplo, vamos a poner aquí a alguien a hablar. Yerly, ¿cómo estás? Pero la cocina estaba así como pegada y tenía poquita carne para usted tomar. Marlon o Diego, ¿quién es? Marlon. No, profe, ya lo puse en silencio. Qué pena. Bueno, Yerly, ¿cómo estás? Yerly. La cogiendo. Listo. Adriana. Adriana. Hola, profes, Yerly. Ah, apareció, grité mucho. Yo también me paro el computador a veces, no crean. No, yo estaba aquí, sino Hola, que estaba profe. mirando lo que está explicando ahorita. Uf, impresionante. Le nota. Bueno,
Yerli, ¿de qué estábamos hablando ahorita, Yerli? De el descuento. Pero exactamente, ¿qué? Que hay que, sí, que hay que aplicarle el 10%. Eso fue lo último que O estuvimos hablando. el, Listo. Vamos hasta ahí. Yerli, ¿tú crees que los loros hablan? los loros, Ujú. claro. Sí, los loros no hablan. Los loros aprenden a repetir. Ah, Oído, aprenden a repetir. Y solo hablan lo que se les enseña. La diferencia entre los loros y los seres humanos es que nosotros le enseñamos a los loros y los loros solo repiten lo que aprendieron. Acá hay sí. que procesar más allá de lo que se nos enseña para no repetir todo. Por eso tú con un loro no alcanzas a tener una conversación fluida. Hombre, lorito, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal el día de trabajo? ¿El alpiste cómo estaba? ¿Bien o no? ¿Te falta el agua? Él no te va a tener una conversación. Él solo te va a decir las vulgaridades que la gente le enseña y ya. Acá nosotros queremos aprender a procesar la lógica de Excel para aprender de todo, que era lo que estábamos aplicando ahorita con el descuento. Y lo he llamado a listas así espontáneos porque algunos se me van de la clase. Y después preguntan, pero no porque tú lo hagas, sino así en general. Bueno, terminamos aquí con la lógica 3. ¿Alguno tiene otra duda por resolver? Bueno. Entonces, quitamos este y empezamos con el 4. El del silencio. ¿Cierto? ¿Qué parte del silencio no cuadramos? A ver. Listo. De ese que estoy proyectando en este momento, ¿en qué nos quedamos? Por favor. Hola. Ahí se quedó. Teacher, Sí, señor. pues la verdad que a mí me gusta aprenderlas como las cositas, así sea que no aprenda mucho como desde el principio. Yo como desde el principio ese video estaba mudo, casi no, Ya. Le dio pereza seguir viéndolo. no pereza no, pero yo sí alcancé viendo en YouTube otras cosas, porque no alcancé a ver si realicé alguno. Ahí solamente tengo. Pero es que en el video yo puse aquí una tablita. Y luego hice la fórmula basado en la tablita. Pues en parte, profe, qué pena. Ese fue lo único que yo no pude, pues no entendí por qué sacó la tablita. Bueno, resulta que en las instrucciones, Claro que yo la hice, pero no entendí la verdad por qué. bueno, voy a hacer la tablita leyendo las instrucciones, ¿les parece? Ok. Voy a pasar las instrucciones para acá a un ladito. Las voy a leer. Dice, hacer retención del 7% a aquellas personas que ganen. No, perdón, no hacer retenciones para los que ganen menos de 4 millones. Aunque aquí, ay, porque este error. Menos. O sea que los que ganen de 4 millones hacia abajo le van a dar 7%, ¿cierto? Entonces yo digo aquí 4 millones. Pilas que, a ver, estilo de millares, disminuyo los decimales, copio formato
y hago aquí, listo. Entonces tengo 4 millones, los menos de 4 millones le van a dar ¿cuánto? 0% de retención. Luego 7% a los que ganen hasta 6 millones, es decir, 6 millones, 7%. Y luego hacer retención del 9 para los que ganen más de 6 millones de pesos. Resulta que yo vine aquí y miré cuál era el sueldo más alto de esto, el salario. Y es de 17.700.000, ¿cierto? Yo puse solo 17 millones. Sería el 9% de descuento. Y entonces los que tengan 0 pesos, va a ser 0%. También. Esta tablita, no sé si se parece a las que yo les hice, o me ayudan. Las que yo les hice, ¿cuál fue? Sí, esa misma, profe. Profe, la de Bueno. 4 millones dice 7%. 7%. 7, 7 y 9%. Así, Así, así. listo. Listo. 0, Entonces, 7, 7 y 9. exacto. ¿Qué pasa aquí? Que el sistema va a hacer búsquedas aproximadas con la función buscar. Esta función tiene dos opciones de trabajo, valor buscado y matriz sola. Entonces, valor buscado va a ser ese salario, punto y coma, en esta tablita. Pero como yo no quiero que esa tablita se mueva, cuando yo empiece a arrastrar la función hacia abajo, le doy F4 para que quede fija o estática. Cierro el paréntesis y me va a dar 0, pero en peso. Yo voy a porcentual porcentaje. y me da 7%. Le da 7. Y si usted se puede mirar, el 7% está a 11 millones. Y acá dice de 4 hasta pero menos de 6 millones. Entonces quiere decir que ese 7 está entorpeciendo acá 9%. Es así. Miremos a ver si sí coincide. Todos los que digan 7% va a estar entre 4 y 6, véanlos aquí. Y todos los que digan 9% son mayores de 6. Miren, mayores de 6. Entonces, esto era pues algo muy básico de esta función. No es que sea muy utilizada, pero esta función lo que hace es buscar datos aproximados en rangos establecidos, que es lo que se hizo aquí. Nada del otro mundo. Por eso estaba la tablita ahí. Y era lo que yo estaba tratando de decir dentro del ejercicio. Porque si se acuerdan, yo saqué las instrucciones a un ladito y me puse a hacer la tablita aquí leyendo. Solo que ustedes no lo escucharon. Luego, ¿qué más de este ejercicio? ¿Hasta dónde fue que quedamos? Sí, no, hasta ahí bien, ese también yo. Sigamos No al tengo la otro. segunda, la de las tablitas auxiliares, o no, pues no alcancé a Bueno, tablas buscar. auxiliares. Aquí están las tablas También, auxiliares. sí. En estas tablas auxiliares vamos a las instrucciones. Olvidémonos un momentico. Vamos a buscar uno. ¿Qué dice buscar uno? Se supone que en buscar uno, en esta función, yo debo poner los datos aquí, pongo un código y aparecen todos.
Voy a empezar. ¿Cómo? No, dale, profesor, ya también la realicé, dale, tranquilo. Entonces resulta que yo debo darme cuenta que cuando yo aplico la función buscar B, sigo igual buscar B, busco el código que esté en esa celda. Voy a acercarlo un poquito para los del pantallazo. Buscar B, valor buscado, el código que esté en esa celda, cualquiera que sea, y en esta matriz o en esta tabla. ¿Qué sucede? La tabla no está nombrada como tabla, por eso la función me está trabajando. Entonces tengo que matricularla o en su defecto nombrarla. Entonces yo le pongo el nombre de tabla. Y aún así sigue mostrando un error. ¿Por qué muestra el error? Porque no tiene códigos. Cuando son este montón de códigos, ¿yo qué puedo hacer para tener facilidad? Selecciono los códigos, le pongo el nombre de código y aquí inserto una lista desplegable. Aunque ustedes no vean lo que aparece después que yo le doy a datos. Leiner, apaga el micrófono un momentico, porfa. Entonces, cuando yo le doy aquí a validación de datos, aparece una ventana. Pero si usted me sigue con la voz, lo puede hacer muy fácil. Le doy a validación de datos. Aquí me sale en configuración. En la opción permitir, escojo la opción que se llama lista. Y en el origen, escribo igual código. Y le doy a aceptar. ¿Por qué código? Porque ese fue el nombre que le puse a todos los códigos. Y mira dónde están los códigos aquí. Si yo escojo uno, aparece una vez que el cursor Word. En ese orden, yo puedo hacer entonces copiar la fórmula y ponerla aquí. Y lo único que va a cambiar es el indicador de columna, que es 3. Bello. Luego la copio acá nuevamente. Y el indicador de columna va a ser 4, que es domingo. Y si yo cambio el código, cambia los datos. Yo creo que... ¿Hasta dónde fue que se quedó el audio? Por ahí antes hasta por ahí sí. Más o Por ahí menos, más o menos. Cuando empezó el ejercicio, todo el primer ejercicio de esta actividad fue que se empezó a escuchar el sonido. Bueno, yo voy a mirar aquí a verificar. Casi a la mitad del video. Ah, no, es que ustedes alcanzaron a ver una parte de la explicación que yo estaba dando. Mucho antes. Imagínense, en buscar no escucharon el audio. Cuando se estaba explicando buscar, el audio aparecía. Ah, sí. Sí, señor. De aquí en adelante lo que sigue, el audio sí se escucha. Lo de las tablas auxiliares, que fue el que me dijo que no las había entendido, para explicarlas, por favor. Yo, profe, yo no las entendía, yo no había no entendí. Resulta que buscar comisiones y precios, buscar B2, esta. Aquí ya hay unas fórmulas hechas. Yo las borro y digo, según las instrucciones, utilizar la tabla auxiliar que se encuentra en la hoja de auxiliares. Matricule esas tablas como comisiones y la otra como precios. Voy a la tabla de auxiliares
Y esta se va a llamar comisiones. Porque resulta que cuando está haciendo la función buscar B2, me toca, si no las nombro, me toca ir y volver, y me enredo más. Entonces mejor les pongo nombre de una vez. Y esta se va a llamar precio. Ahora sí vamos a buscar B2. La comisión, dice la instrucción, no es exacta. Al no ser exacta, se hace sobre kilo igual buscar. Y digo que me busque de acuerdo a la cantidad de kilos, punto y coma, en la tabla de comisiones. Ya sabemos cuál es la tabla de comisiones. Qué pena, la podemos ampliar un poquito para ver mejor. Obvio. Listo. Igual, buscar B, de acuerdo a los kilos, punto y coma, busque en las comisiones, pero entonces en las comisiones, punto y coma, el indicador de columna es 2. ¿Por qué 2? Porque esa columna, esa tablita solo tiene 2. De acuerdo a la cantidad de rangos de kilos en la comisión. Y el tema del indicador de columna es 1. ¿Por qué es 1? Porque la coincidencia es aproximada. O escribe la palabra verdadero. Le toca escribir un montón de letras. En cambio, con el 1 escribe uno solo. Dice que es 12%. Si voy a la tabla de los auxiliares, que por kilaje, el que más se aproxime. 12%. ¿Para cuál? Para 600 kilos. Miremos cómo se ve aquí. Claro. Hasta que no llegue a 750 no va a ser 15. Mire esto. 749. Sigue siendo 12. 750. Ahora sí pasó a 15. RR. Entonces, ese es el tema de la comisión. Él va a buscar y se va a basar por los rangos de las tablas auxiliares, de acuerdo con esta acá. Y lo mismo va a pasar con el tema del precio, pero el precio sí es una búsqueda exacta, porque va a buscar el nombre exacto por el precio exacto. Entonces, cuando llego acá a la venta, igual, buscar V. Ahora sí, va a buscar el nombre del producto, punto y coma, en la matriz de precio, punto y coma, el indicador de columna es 2. ¿Por qué? Porque tiene 2 columnas y en la segunda es donde está el precio. Y el 0 porque la coincidencia debe ser exacta. No va a buscar otro producto. Profe, ¿y el total entonces para cuándo? Pues sencillo, una multiplicación básica. Vendo 600 kilos a 73 pesos, ¿cuánto da? ¿Sí o no? Sigamos, prosigamos. ¿Algún otro? Un poquito atrás para el pantallazo para mirar, tener en cuenta lo de la forma. Exacto. Recuerden que el precio es porque le pusimos nombre a la tabla. R. Si de todas maneras usted ve una fórmula con eso que diga precio, entonces ¿qué va a hacer usted? Va a ir a fórmulas, administrador de nombres y le va a dar clic allí. Y aquí van a aparecer esas cositas. Ya las voy a mostrar un momentico. Teacher, me repite lo del total, me hace el favor. El total es una operación matemática, Leisner, donde simplemente tú multiplicas el precio. A ver, espérame un segundo. Tú multiplicas precio por venta en kilos. Es decir, aquí vas a multiplicar la cantidad de venta en kilogramos por el precio. Y ya. ¿Qué es lo que me aparece a mí? Me aparece esta ventana. Cuando yo le doy a fórmulas, administrador de nombre, me aparece esta ventana. ¿Todos la están viendo? Sí, pues yo lo La estoy foto, viendo. bueno. Entonces mire que ahí dice código, que ya lo había hecho, comisiones, precio y tabla.
Y aquí me voy a dar cuenta dónde está cada rango, porque son rangos o son listas. Y me doy cuenta que precio, dice producto, precio, tablas auxiliares, mire todo dónde está ubicado y todo. Entonces, cuando usted vea una fórmula en Excel que tenga algo como esto, que dice precio, y dice, ve, ¿y eso dónde salió? Usted va a fórmulas, administrador de nombres, y se va a dar cuenta que aparece, cómo aparece y por qué. Hasta ahí, claros, ready. Ya luego Profe, viene esto. regáleme la formulita de comisión, que no le alcancé a tomar el pantallazo. Esos que están buscando pantallazos van a transcribir. Para eso estábamos haciendo la explicación, para que lo entendieran diferente y pudieran hacerlo sin necesidad del pantallazo. Gracias, profe. Bueno. Ya entonces los certificados es mucho más fácil, ¿cierto? ¿O alguno tuvo dificultad con los certificados? No, estaba fácil. Bueno, Yo lo entendí entonces les agradezco por favor en el tiempo que tienen. Son las 8:14. Voy a suspender la grabación.